Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Historia. En esta ocasión vamos a ver todo sobre lo que es el socialismo, el origen y el desarrollo. Para ello nos vamos a enfocar en el origen del socialismo utópico. El origen del socialismo no fue tal y como se lo conoce ahora, debido a que fue totalmente diferente, ya que había hecho un inicio socialismo utópico, es decir, un posterior socialismo científico. El primero apareció como un proyecto más filosófico que político o económico, que planteaba la posibilidad de construir ciudades donde la vida pudiera desarrollarse de forma armónica sin mayor diferencia social. De acuerdo con Mario Bunge, el socialismo utópico tiene sus orígenes en el siglo XVI, con publicaciones como Utopía. Tomás Morrow, en el siglo XVII, tiene su obra denominada La Ciudad del Sol, en donde ambos libros los autores construían sociedades ideales donde las personas desarrollaban sus vidas en forma relativa de igualdad y que los gobiernos marcaban un equilibrio adecuado para sus sociedades y el trabajo se realizaba para la subsistencia y no para tener un enriquecimiento. Además que la propiedad privada no existía en su totalidad. Bourne comenta que posteriormente, en el siglo XVII, aparece lo que es en Francia Gracchus, que propuso la existencia de una sociedad sin propiedad privada, donde nadie podía sobresalir frente a otras personas, lo cual debía ser fuertemente regulado por lo que es el Estado. Después, a partir de ello, la mayoría de proyectos socialistas utópicos tenían cierta tendencia al control total, el autoritarismo para mantener la igualdad de sociedad. Sin embargo, como buenos utopistas, sus propuestas no eran tan factibles. Dentro de ellos tenemos los autores que les había mencionado, los cuales desarrollan ya ideas en donde tratan de ver una sociedad en donde no está registrada, en donde no tiene no tienen en donde no pueden ser reguladas si no se busca el enriquecimiento, si no se busca tener una igualdad. Después tenemos lo que corresponde a los aportes de Sanin-Simón. ¿Qué dice él? Es a finales del siglo XVII quienes más se acercó a un proyecto socialista más o menos realizable. De acuerdo con Castro Arenas, las características más notables del proyecto socialista fue poner una sociedad de acuerdos. No pensaba en una comunidad más justa, no tendrían clases sociales y todos vivieran en igualdad, sino que sean más intelectuales, industriales y trabajadores, laboraran cada uno en su tarea de forma coordinada, apuntando hacia un bien colectivo, lo que eliminaría totalmente los abusos y explotación y motivaría al trabajo de calidad, la solidaridad, la correcta distribución de riquezas. El Estado, además, debería estar muy limitado en sus funciones, actuando sobre todo para evitar abusos. Junto a estos nombres notables, tenemos otros muchos pensadores que continuaron proponiendo formas de alcanzar una sociedad igualitaria. Pelosoro sería más una llegada del socialismo científico, que el mundo encontraría un proyecto más realista y más sustentado. Vamos a ver un poco de lo que fue el socialismo científico. El socialismo científico se da con la llegada de Carlos Marx y Friedrich Engels, en donde existe una discusión económica política europea durante el siglo XIV. El socialismo pudo tomar una forma definitiva y constituirse en un verdadero proyecto viable. Ambos autores generaron varios libros de forma conjunta e individual que cuestionaban directamente la permanencia del capitalismo y señalaban que así como el esclavismo destruyó a la comunidad primitiva, el feudalismo sustituyó al esclavismo, el capitalismo sustituyó al feudalismo, el socialismo sería el encargado en reemplazar al capitalismo y llevar a la sociedad a un comunismo final.
Para los dos autores, un sistema era como un capitalista, era como un sector burgués. Eran propietarios de las herramientas de los medios de producción, mientras que la gran mayoría, es decir, los proletariados y los obreros, solo disponían de la fuerza de trabajo y que eran forzosamente explotados por el hombre por el hombre burgués. Para los que los burgueses podían acumular más riqueza, siempre habrían que los obreros trabajaran más de lo que cobraran. Desde esta lógica, el socialismo científico planeó una serie de criterios que establecieron toda una forma de pensar y enfrentarse al capitalismo que se distribuyó por el mundo hasta nuestros días. Lo muestra como un sistema más justo y sobre todo más solidario, en lo cual tenemos los que son los burgueses, que en lo capitalismo eran propietarios de los medios de producción, los aliados del Estado para protegerse explotaban al trabajo de los obreros y tienen un poder económico y político. Mientras que en el socialismo no existen, por lo tanto no explotan y no pueden y no existen leyes que los protegen. Los obreros en este caso son explotados por los burgueses, no poseen más que la propia mano de obra, trabajan más de lo que ganan, viven en condiciones miserables, no tienen poder económico ni político, mientras que en el socialismo los obreros no son explotados, son propietarios colectivos de los medios de producción, es decir, si ellos crean, si ellos forman parte de algún producto, ellos también forman parte y tienen derecho a tener ganancias de ese producto que formaron o que están trabajando por ello. Todos ganan lo justo, según su trabajo para vivir dignamente, viven dignamente y tienen un poder económico y político. Mientras que en las relaciones sociales entre el capitalismo es netamente de explotación e injusticia, las relaciones de dominación y existe una lucha de clases para ver quién tiene el poderío de acuerdo a su economía. Mientras que en el socialismo de convivencia equilibrada, anulación de la dominación y también existe una lucha de clases, pero ya no como en el socialismo, sino existe una lucha de clases que se busca la igualdad. Continuamos con lo que corresponde a la economía. La economía es privatizada, es decir, tiene solo derecho un cierto grupo, está orientada al beneficio de pocos, está centrada en la acumulación privada de capitales, socializada, orientada a beneficios de otros. Mientras que en el socialismo se centra en una distribución equitativa de la riqueza a toda la población. Para ello continuamos con una lucha de clases. El concepto lucha de clases es un clave para el socialismo científico. Para esta postura, la historia de la humanidad se mueve en una constante confrontación entre dominantes y nominados. En este caso específico del capitalismo, entre los burgueses y obreros específicamente. La diferencia central de la lucha de las clases sociales en el capitalismo por otros momentos históricos es que el capitalismo, los obreros tienen la oportunidad de organizar, reclamar colectivamente sus derechos, porque al no pertenecer a a un amo, pueden disponer de su vida de forma autónoma, con ello formarse políticamente, adquirir conciencia de los derechos y fundar sindicatos. Esta organización política de los obreros para la defensa de sus derechos es clave para formar un partido político propio y emprender la lucha ideológica política militar para poder conquistar el poder y arrebatarles al Estado. La revolución socialista, los obreros tienen una lucha entre la burguesía. Los obreros además han formado un partido político y se toman el poder. El Estado controlado por el Partido de los Obreros instaura el socialismo. La idea de las luchas sociales, que se busca actualmente es en donde nosotros podemos ver que existe el socialismo, en donde es muy importante para el siglo XVII y sobre todo el siglo XIX y siglo XX, que muchos movimientos socialistas del mundo se inspiraron en los postulados que les había mencionado de Karl Marx, en donde ellos se organizaron de manera política y fundaron partidos con la lucha para que puedan empoderarse al Estado e instalar un socialismo que crean justo y equitativo para todas las personas. Estas propuestas perduraban hasta el día de hoy.
Actualmente podemos observar que existen países que tienen como ideología el socialismo. Sin embargo, no tienen los resultados esperados como se planteaba o como tenían las ideologías de Karl Marx, sino que existen muchas restricciones por parte de los países capitalistas para que estos no puedan, para que el resto de países no puedan imitar ese concepto político y puedan continuar con el capitalismo. De acuerdo con el socialismo científico, el paso siguiente al socialismo sería el comunismo en el espacio histórico del Estado, controlado por los obreros y totalmente desaparecer lo que es la propiedad privada, y ese debería ser el objetivo final de toda la revolución y el Partido Comunista. Sin embargo, en lo que se llegaría a producir, dicho mundo comunista no aborda por el socialismo científico. Es decir, aún falta mucho para que el socialismo pueda pulirse y pueda ser considerado como una ideología política totalmente marcada. Eso ha sido todo por el día de hoy, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.